¿Ha escuchado usted sobre la llamada matanza de San Bartolomé? Gracias por permanecer en sintonía. Al inicio de la reforma religiosa emprendida por Martín Lutero en Alemania en el año 1517, un 31 de octubre, esta prendió y se extendió por varios países de Europa, Inglaterra, Alemania y los territorios de Escandinavia. En la Europa de origen latino, Francia, Italia, España y Portugal, la reforma encontró mayores dificultades. El siglo XVI tenía por divisa un Dios, un rey, una religión, la católica, apostólica y romana. Esto, sin embargo, no logró detener la entrada y expansión e influencia del protestantismo en el país galo. Francia era católica por necesidades políticas, no por las creencias, como España, que le dio al catolicismo grandes caudillos en las luchas contra el protestantismo, como los reyes Carlos V, Felipe II y el fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola. La persecución contra los protestantes franceses no tardó en llegar. Las pasiones religiosas, exaltadas hasta el frenesí, dieron lugar a una especie de guerras civiles, llamadas de religión, parciales e intermitentes, que duraron unos 36 años, desde 1562 a 1598. Uno de los episodios más sangrientos registrados en aquellas guerras de represión desatadas por los católicos franceses contra los hugonotes o presbiterianos protestantes ocurrió en la llamada Noche de San Bartolomé o Matanza de San Bartolomé, que tuvo lugar el 24 de agosto de 1572. Cuando el sol se levantó el 24 de agosto, habían muerto asesinados unos 30.000 hugonotes. En las calles todo era un tumulto impresionante, dicen algunos historiadores. Desorden, carnicería, arroyuelos de sangre corrían por las calles. Cadáveres de hombres, mujeres y niños se estorbaban delante de las puertas. El populacho corría detrás de los asesinos que mutilaban a los hugonotes. Les arrastraban atados con las cuerdas por el barrizal y la sangre para ser también partícipes de esta fiesta de caníbales. Los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre el número de protestantes franceses que fueron asesinados en la noche de San Bartolomé y en varias ciudades del país. Los cálculos varían entre 70.000 y 100.000 hugonotes franceses que murieron allí. Con la historia en la mano, respondemos que la matanza fue predicada allí donde no se debía oír sino palabras de amor y de caridad. Los franceses no fueron, a decir verdad, sino el instrumento de la Iglesia, y no es la mano que hiere a quien la historia debe perseguir con sus maldiciones, sino al que inspira el crimen. El escritor político, estadista y elocuente orador Emilio Castelar se lamenta en el 4º tomo de su magnífica obra La Revolución Religiosa, que fue publicada en Barcelona, España, en el año 1883, de lo pronto que se olvidan estos dramas de la historia. Y en efecto, he podido comprobarlo. He consultado las enciclopedias que ocupan los estantes en muchas bibliotecas y el olvido es absoluto o casi absoluto. La enciclopedia de la Revolución Francesa de la edición 1772 de Diderot y del Alambret no contiene ni una sola línea sobre la matanza de hugonotes en Francia. Y el diccionario filosófico de Voltaire, contemporáneo de Diderot y de Lambert, tampoco menciona este hecho sorprendente. La nueva enciclopedia Larousse le concede exactamente 3 líneas en el 5º tomo. La enciclopedia británica le dedica columna y media. La más generosa es la enciclopedia Espasa. En página y media de texto resume las guerras que padeció Francia en menos de un siglo por cuestiones religiosas y políticas, hasta que en el siglo XIX, con sus corrientes progresistas, puso fin al crimen y a la locura. Nuestra sociedad actual ha olvidado esta página negra de la historia y de muy pocos escritores se atreven a escribir o a hablar de este tema.
Francia, con esta matanza, asesinó a la flor y nata de la aristocracia, pensadores y protestantes de ese país. Hoy, en mi comentario de fe, rescato el lado B de la historia universal y la matanza de San Bartolomé, donde cerca de 100.000 hugonotes o presbiterianos fueron atrozmente asesinados, pretendiendo aplastar, entre otras cosas, al Evangelio y al protestantismo, pero ignoran que nadie podrá hacerlo porque, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el Evangelio es potencia de Dios para todo aquel que en él cree. Saludos cordiales.